¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una pregunta fundamental. Una de esas que de verdad cambian la perspectiva sobre el pasado, y claro, sobre el presente. Es esa pregunta que surge al abrir un libro de historia y pensar, un momento, ¿dónde están las mujeres? Y ojo, esta pregunta va mucho más allá de buscar nombres en una lista o memorizar fechas. Se trata de algo mucho más profundo, de reconocer que la mitad de la experiencia humana por siglos simplemente no estuvo en la foto. Estuvo ahí, en las sombras, esperando a que alguien contara su historia. Bueno, para entender todo esto, vamos a seguir este camino. Primero, el porqué de ese punto ciego en la historia. Después, cómo se empezó a reescribir la narrativa. Luego, vamos a ver el impacto real en la cultura y en la política. Y finalmente, por qué esta es una historia que todavía no termina. Muy bien, arranquemos entonces. Para entender a dónde hemos llegado es clave mirar atrás, pero no solo para ver lo que se cuenta, sino, y esto es lo más importante, para notar lo que no se cuenta. Y aquí está el meollo del asunto. No se trataba de una gran conspiración, ¿saben? Era más bien un reflejo de lo que se consideraba importante en ese entonces. Piensen en esto. Si la historia es la historia de las guerras, la política, los grandes documentos, ¿dónde buscaban los historiadores? Pues en los archivos públicos, en los registros oficiales. Y claro, en esos espacios, dominados por hombres, las voces de las mujeres casi no existían. La historiadora Karen Offen lo dijo de una manera genial que lo resume todo. Se necesitaba un cambio de perspectiva radical, un giro de history a her story, o sea, de la historia de él a la historia de ella. Hacía falta dejar de enfocar solo en las batallas y los palacios para, por fin, empezar a ver el mundo con otra mirada. Ok, pero ¿cómo se le da la vuelta a siglos de historia contada así? Bueno, fueron dos motores de cambio que avanzaron al mismo tiempo. Por un lado, un nuevo enfoque en la academia, y por otro, un movimiento social que ya no se podía detener. Y lo que vemos aquí es fascinante, porque la historia de las mujeres no fue simplemente añadir mujeres y revolver. No. Cambió las reglas del juego por completo. ¿Qué empezó a importar? De repente, un diario personal, una carta, las historias que pasaban de abuelas a nietas, todo eso se convirtió en una fuente histórica valiosísima. La vida cotidiana, la familia, el trabajo en casa, de pronto eran tan importantes para entender el pasado como una gran batalla. Y claro, esto no pasó en el vacío. Mientras los historiadores cambiaban su enfoque, la sociedad entera estaba en ebullición. Las olas del feminismo fueron el motor, desde las sufragistas que pedían el voto, a la revolución de los 60s y 70s que cuestionó todo, pasando por la necesidad de incluir más voces en los 90s, hasta llegar al activismo en redes de hoy. Cada una de estas olas, a su manera, gritaba, hay que contar la historia de nuevo, pero esta vez completa. Pero, a ver, esto no se quedó en las universidades y los libros de texto. El impacto más grande, el que de verdad podemos sentir, está en la cultura, en el arte que nos mueve, en las historias que nos definen. Tomemos el caso de Mary Shelley. Imagínense, con solo 18 años, no es que escribió una buena novela de miedo. No, creó un género completo, la ciencia ficción. Frankenstein es mucho más que un monstruo. Es una reflexión sobre la creación, la responsabilidad, la soledad, temas que 2 siglos después nos siguen dando vueltas en la cabeza. ¿O qué me dicen de Frida Kahlo, un ícono absoluto? Su arte nunca fue solo para decorar paredes. Era un grito, era político. En sus autorretratos vemos esa mezcla única de tradición mexicana y vanguardia para hablar de temas universales, el dolor, la identidad, la pura resistencia. Por eso se convirtió en el símbolo que es hoy. Y a veces la revolución es más sutil. Pensemos en Jane Austen. Detrás de esas novelas de amor y bailes hay una crítica social súper afilada. Usó la ironía para mostrarnos lo asfixiante que era el mundo para las mujeres de su tiempo, creando heroínas que buscaban algo más que un buen matrimonio. Y esa semillita de inconformidad que plantó en sus novelas, bueno, fue la que después germinó en las luchas políticas de las primeras feministas. Y, por supuesto, tenemos que hablar de Victoria Santa Cruz. Su trabajo fue fundamental. Usó el teatro, la poesía, todo su arte para poner en el centro del escenario la cultura afroperuana. Su poema Me gritaron negra, es mucho más que un poema. Es un himno poderoso de reafirmación, de orgullo. Literalmente transformó la cultura en Perú y más allá. Pero el lienzo de la cultura no fue el único que se pintó de nuevo. El mapa político también cambió radicalmente.
Y ahí también las mujeres han estado al frente, liderando movimientos y ocupando espacios que antes les eran negados. La historia del Día Internacional de la Mujer es un gran ejemplo. Hoy quizás lo vemos como una celebración, pero su origen es pura lucha. Nació en las calles, con miles de trabajadoras textiles en Nueva York marchando por algo tan básico como un salario justo y el derecho a votar. Ver cómo pasó de ser una protesta a una fecha reconocida por las Naciones Unidas es ver la historia de la lucha por los derechos de las mujeres en miniatura. Y para que esto no se quede en lo abstracto, en lo global, vamos a aterrizarlo. Veamos un caso de estudio muy concreto y muy potente, el de Costa Rica. Un país que tiene una historia increíble de mujeres abriendo camino en la política. Y para que vean el impacto hoy, un dato, solo un dato. De cara a las próximas elecciones presidenciales, 5 mujeres se perfilan como candidatas. Esto hace unas décadas era impensable. Es un hito histórico que demuestra cómo han cambiado las cosas al nivel más alto del poder. Pero claro, un momento así no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas y décadas de pioneras que fueron rompiendo barreras una por una. Nombres como Rosemary Karpinski, la primera mujer en presidir el Congreso, Exy Campbell Bard abriendo la puerta como la primera diputada afrodescendiente, o Sonia Rojas Méndez como la primera diputada indígena. Ellas no son solo anécdotas, son los cimientos de este presente. Y hay una cita de Carmen Lira, otra figura clave de la historia de Costa Rica, que lo resume todo. Ella decía algo fundamental, que esto no se trata de hombres contra mujeres, se trata de verse como compañeros en una misma lucha. Entendió perfectamente que la igualdad no es quitarle a uno para darle a otro, sino construir juntos una sociedad mejor para todos. Y con esa idea, llegamos a hoy. Porque como decíamos al principio, esta historia está lejos de terminar. El legado de todas esas pioneras sigue vivo. Y lo vemos en las líderes actuales, que están abriendo brecha en campos que ni nos imaginábamos. Es que miren nomás esta lista. Es impresionante. Tenemos a Cristiana Figueres, la arquitecta detrás del Acuerdo de París, nada menos, a Sandra Kaufman, en un puesto altísimo en la NASA liderando la exploración del espacio, en el mundo de la tecnología, a Ileana Rojas, al frente de una gigante como Intel, y en la justicia, a Elizabeth Odia Benito, presidiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que no solo es que tengan puestos importantes, están definiendo el futuro de sus áreas. Y con esto vamos cerrando, porque al final la historia no es algo que está escrito en piedra, ¿verdad? Es más bien una conversación, una que está siempre en movimiento. Esas voces que por tanto tiempo estuvieron calladas, hoy resuenan fuerte y nos dejan con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué historias faltan por contar? ¿A quién vamos a escuchar ahora para que por fin el relato esté verdaderamente completo?